Seguimos con el análisis de estas últimas encuestas y las ubicaciones de los candidatos presidenciales. Bueno, decíamos que Alejandro Toledo consolidado en primer lugar, disputando el segundo lugar Lucho Castañeda con Keiko Fujimori. Hemos hecho un breve análisis de las fortalezas y debilidades de ambos candidatos. Pero ahora viene, ¿qué está sucediendo con Ollantaytamala, el candidato nacionalista? Hay preocupación en algunos sectores, en los sectores moderados, conservadores, por este avance o este crecimiento de Ollantaytamala. ¿Le será suficiente para luchar en segundo lugar y ir a una segunda vuelta electoral? Algunos críticos dicen que eso es posible, toda vez que no solamente está creciendo visiblemente, es decir, que ese crecimiento se traduce en números y en las encuestas, sino también de que habría lo que se denomina técnicamente en las encuestadoras el voto escondido, es decir, aquellos ciudadanos que por temor o fastidio o vergüenza no dicen con claridad por quién van a votar o ocultan su voto, y al momento de las elecciones manifiestan su voto por un candidato que muchos no esperaban. Vale decir, es muy probable que en estas últimas semanas Ollantaytamala pueda crecer aún más y pueda acercarse a sus dos contrincantes principales, que son Keiko Fujimori y Lucho Castañeda. Creemos que una de las causas o razones por las que Ollantaytamala está creciendo es porque ha variado su discurso. Ha entendido que un discurso radical, un discurso extremista, un discurso antisistema, es un discurso que asusta, que atemoriza al electorado. Y en ese contexto, en ese escenario, creemos que ha sabido escuchar y tenemos ahora un Ollantaytamala con un discurso mucho más democrático, mucho más conciliador, mucho más concertador e inclusive dando muestras y mensajes a favor de la inversión privada, de la inversión, inclusive dando mensajes hacia el sector minero como un sector importante para la productividad y el desarrollo económico del país. Es decir, un Ollantaytamala que recorre ciudades, recorre y corre, porque lo vemos corriendo, que visita mercados, que tiene un contacto directo con la población, y eso le está generando mayores simpatías. ¿Le alcanzará para pelear y disputar el segundo lugar? Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, el popular PPK, un político no tradicional, un político no ortodoxo, que da muestras de conocimiento, de experiencia, de tecnicismo, y que va creciendo también. No sabemos cuánto realmente vaya a crecer, pero lo que sí sabemos es que genera muchas simpatías e inclusive en aquellos sectores que no votarían por él. Es decir, es el candidato menos antipático o el candidato más simpático, digámoslo así, en este proceso electoral. Y hay muchísima gente que ya está pensando cambiar su voto, inclusive por la opción de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, claro está, pesa sobre él su doble nacionalidad, su paso por las grandes transnacionales, su defensa siempre cerrada por la inversión privada, por los grupos de poder, y eso haría que en sectores populares, en el segmento CDI, no cale mucho su candidatura. Pero ahí está, muy interesante la presencia y el crecimiento también de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y los otros candidatos? Bueno, los otros candidatos yo creo que deberían hacer sus maletas, decirle adiós a este proceso electoral, porque creo que por un poco de decencia y vergüenza ya deberían renunciar a sus candidaturas. Y aquí también es importante ver cómo el electorado va definiendo ya sus candidaturas y un escenario electoral. Es decir, si partimos con 14 candidatos, vemos ahora que la contienda se está cerrando a 5 candidatos, que son Alejandro Toledo, Lucho Castañeda, Keiko Fujimori, Ollantaytamala y Pedro Pablo Kuczynski. Dirán algunos, ¿qué tan importantes son las encuestas? Es decir, ¿definen un proceso electoral?
definen una candidatura, destrozan otra candidatura. Bueno, hay interpretaciones distintas, pero lo que sí, la historia nos dice que no necesariamente las encuestas van a decirnos quién es el próximo presidente. Nos van reflejando día a día o semana a semana las preferencias y las lecturas que tienen los ciudadanos respecto a los candidatos. Pero nada está decidido y nada tampoco puede decirse que está hecho. En política no hay nada definido hasta el último día, hasta el día en que el ciudadano entra a la ánfora y deposita su voto. Sin embargo, creo que es importante conocer el sentido de las encuestas y cómo la gente va definiendo sus simpatías. Hacemos una nueva pausa y regresamos dentro de breves momentos.